Hoy vamos a hablar acerca de Cristo, la manifestación de la ley. Cristo es la manifestación de la ley. En unos minutos cortos, pero sé que podemos en este tiempo acentuar bien la palabra del Señor, ¿verdad? Maximizar el tiempo para que su mensaje pueda ser apreciado, asimilado y entendido por todas las edades acá representadas. Libro de Mateo 5 dice, versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, yo no los vine a quitar, dice Jesús. No he venido para abrogarlo, sino para que se cumpla la ley. El 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Qué maravilloso que todo lo que está escrito en la palabra del Señor va a tener un tiempo de cumplimiento. Y cada promesa también del Señor tiene tiempo de cumplimiento para nuestras vidas. Hay promesas que usted y yo tal vez no las veamos cumplidas. Puede ser que Dios no nos permita siquiera verlas cumplidas en nosotros mismos. Pero lo importante es que cuando usted siembra en Cristo, siembra en el reino, siembra en Dios, esas promesas terminan a veces siendo cumplidas en nuestras generaciones. O sea que sus generaciones y mis generaciones van a ser benditas en el nombre de Cristo Jesús. A ellos les va a ir mejor de lo que a nosotros nos fue. ¿Alguien lo puede creer en esta mañana? Vamos, diga: a mis generaciones les irá mucho mejor. A mis futuras generaciones les irá mucho mejor de lo que a nosotros nos fue. Esas promesas del Señor son maravillosas porque todo lo que está escrito acá tiene fecha de cumplimiento. Versículo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Número uno, ¿cómo podemos ser grandes en el reino de los cielos? ¿Sabe que hay gente que es pequeña dentro del reino de los cielos? Hay gente que sus obras, su testimonio, sus relaciones, sus acciones, sus pensamientos lo hacen ser pequeño dentro del reino, según lo que Cristo está hablando en Mateo 5, ¿verdad? Y la palabra entonces es que usted y yo estamos llamados a engrandecer el reino del Señor. ¿Cómo engrandecemos el reino del Señor? Hay dos principios extremadamente sencillos, muy fáciles de entender esta mañana. Número uno, obedeciendo al Señor. Número uno, dos principios para poder ser grande en el reino. Bueno, obedecer. Obedecer precede las promesas. Obediencia es la llave que desata las promesas. Naturalmente todos nos cuesta obedecer. Nadie de nosotros nace con el chip de obedecer a todo lo que nos dicen. Todos los que tenemos hijos en las casas, pequeños, ¿verdad? A nuestros hijos se les enseña a obedecer. ¿Cuántos de los que están aquí, los papás que estamos aquí, madres que están acá, cuántos de ustedes tienen los hijos más obedientes en todo Honduras? No hay amenes. Solo risas hubieron ahí. Pero seamos sinceros, ¿verdad? A nuestros hijos les cuesta obedecer, ¿sí o no? ¿Verdad? A medida que ellos van creciendo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que tengo 3 edades ahí pequeños, uno va viendo la transición de cada niño, ¿verdad? Y en el caso de los pequeñitos les cuesta obedecer. Y si son varoncitos es mucho más. Los varones normalmente retan más la autoridad de papá y de mamá, normalmente, ¿va? Aunque algunas hipotas guirras salieron terribles, ¿va? Pero normalmente el varoncito reta a papá. Entonces uno desde pequeño comienza a ponerles autoridad, que obedezca. Hijo, no hagas esto. Hija, no hagas esto. Haga esto. No hable así. No diga esto. No me mires así. No me chupes los dientes. Que en mis tiempos mi papá ya me hubiera, ¿verdad? Entonces tratamos de que nos obedezcan. A ver, cuando un hijo nos desobedece, ¿usted y yo nos alegramos? No. Cuando un hijo nos desobedece, usted dice: qué lindo mi hijo, cómo me ha desobedecido esta semana. Solo por eso le voy a regalar un combo de pollito nuevo para esta semana. Le voy a regalar tal cosa, tal otra. No. Cuando desobedece normalmente viene el castigo, la reprensión, llamados de atención, ¿verdad? Pero en el reino, iglesia, mi shalom, en la casa, en la iglesia, dice Jesús,
a la gente que esté escuchándoles, quien quiera ser grande en el reino tiene que obedecer los mandamientos del Señor. Tiene que enseñar los mandamientos y tiene que obedecer los mandamientos. Porque los fariseos, los religiosos en el tiempo de Jesús, eran extremadamente profesionales en enseñar los mandamientos, pero aplazados en practicar lo que ellos enseñaban. Ellos hacían que la gente se sintiera mal porque no podían lograr todo lo que ellos supuestamente lograban. Enseñaban reglas y reglas y reglas y reglas y reglas y nunca lograban complacer. Entonces Jesús dice, no, señores, dice, es que no solo es enseñarlos, es también practicarlos. Es como que un papá pida a sus hijos disciplina y él sea un disciplinado. Es como que un papá pida a sus hijos respeto en la casa y el primer malcriado sea él, ¿verdad? Entonces Jesús les dice a la gente, a los discípulos y a los fariseos, señores, el que quiera ser grande en el reino tiene que obedecer los mandamientos que yo ya tengo estipulados. No solo obedecerlos, es enseñarlos y a practicarlos, dice. Obediencia precede las promesas. Obediencia es la llave que desata esas promesas. Proverbios capítulo 16, 20 dice, el que atiende a la palabra prospera. ¿Cuántos queremos prosperar aquí? Vamos a ver. Solo 20 amenes, ok, los demás están muy bien, ok. Y peor ahorita cómo está el país, ¿verdad? Pero ahí lo dejamos mejor, ¿verdad? Pues estamos en vivo. Sí, mejor no. Está fregado. Vamos a leerlo todo mejor este versículo. 1, 2, 3. El que prospera, dichoso el que confía en el Señor. ¿Dónde están los que confían en el Señor en esta mañana? Dice la palabra, el que obedece al Señor va a prosperar. El libro de Proverbios siempre 28 dice, 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón le va a ir bien en la vida. ¿Qué sucede con el que el corazón anda endurecido, amargado, enojado, lleno de odio, de envidia, lleno de mediocridad, lleno de maldición, de pecado? Pues va a caer en el mal. Su corazón está enfermo, por ende su vida estará enferma. Libro también de Salmos 34, 9 dice, lo leemos, me acompaña, 1, 2, 3. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán, obediencia es la llave que desata las promesas del Señor sobre nosotros. Primera de Juan 3 dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando obedecemos los mandamientos, cuando enseñamos los mandamientos, pero cuando practicamos los mandamientos, dice que vamos a recibir lo que le pidamos a Él. El 23 dice, y este es su mandamiento. Me acompaña a leerlo todos, por favor. 1, 2, 3. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Quiénes vinieron con su familia en esta mañana? Levánteme la manito. ¿Quién anda con alguien de su familia? Que no anda solo, anda con su familia. Entonces, si tiene a su familia al lado, abrácelo y dígale, te amo, dígale, ¿verdad? Vamos, aprovechen, señores rústicos. Hay unos maestros que tienen 20 años de no decirle nada a la doña. La doña tiene que andar buscando videos en TikTok que le diga a alguien que la quiere. Pues. Duro, ¿verdad? Los que son novios no tienen problemas andar diciéndose así, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, un mandamiento de Él dice es que nos amemos unos a otros. Amados, ¿y dónde cuesta más demostrar amor? ¿En el trabajo? ¿En el barrio? ¿En dónde cuesta más? En la familia. Amar al que está al lado de nosotros, amar a los hijos, amar al esposo, a la esposa, al con el que convivimos todos los días ahí es que hay que demostrar amor. Si alguien anda con su papá esta mañana, por favor abrace a su papá también,
Los que andan con su papi, vamos a ver, ¿alguien está con su papá ahí? ¿O con su mamá? Cipota, abrace a su mamá. Qué barbaridad, mano. Y dígale a su mami, a su papi: te quiero, te amo, papá, dígale. Eres lo mejor de mi vida. Si alguien anda con su abuelito, abuelita, por favor, abrace a su abuelo esta mañana, a su abuelita ahí, y dígale: te amo, abuelita, dígale. Te amo, abuelo. Gracias por existir y gracias por darme ese amor. Que nos amemos unos a otros. Ahora, voltea a ver al que está detrás de usted, que usted no lo conoce, y voltéalo a ver así como con ojos de no, mejor no le digo te amo porque ahí se confunde, ¿va? Pues claro, ¿verdad? Pero dígale: hermano, le bendigo, dígale, ¿verdad? Al que está atrás de usted, al frente, que no lo conoce, le bendigo. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo. Número 1, entonces, obediencia desata promesas del Señor. 1 Samuel 15 dice, el 22, versículo que usted se lo sabe. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, me ayuda a leer esa parte, por favor, la última parte. 1, 2, 3. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el 24, 23 dice: porque como pecado de adivinación, dice, el profeta Samuel compara la rebelión como la brujería, como la hechicería. La compara con los ídolos, idolatría, obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Desobedecer a Dios es desechar su palabra. Cuando desobedecemos a Dios, desechamos sus promesas. Cuando desobedecemos la palabra, desechamos a Dios completamente en toda la manifestación de su gloria, de su poder. Por eso el profeta Samuel le dice a este joven rey, le dice: era mejor obedecer que hacer esos sacrificios, le dice. ¿Qué te costaba obedecer?, le dijo al rey. Y por lo que hiciste ahora, le dice Dios al rey Saúl, por lo que acabas de hacer, como desechaste mi palabra, ahora también Él te desecha. Pero gloria a Dios, a usted y a mí Dios no nos ha desechado. De hecho, nos ha amado con amor eterno. Número 2, ¿cómo podemos ser grandes en el reino? Número 1, obediencia. Número 2, sirviendo en la casa. El servicio nos hace grandes. El servicio a usted le desata las bendiciones del Señor también, porque usted siembra vida, usted siembra semillas de fe. ¿Cómo podemos servir a los demás? Servir a la familia, amigos, amigas. Solo que los hermanos casados que estamos aquí, los hombres casados no tienen amigas, ¿verdad? ¿Y los amenes? ¿Qué pasó? No hay muchos amenes, ¿verdad? Vuelvo a repetirlo porque tal vez no me escuchó, ¿verdad? ¿Cómo podemos servir a los demás, a la familia, amigos y amigas? Pero los hombres casados no tenemos amigas. Okay. No hay amenes ahí, poquitos amenes ahí. Medio ahí se sacan los amencitos, ¿verdad? Pero no, los hombres casados, un hombre casado no tiene amigas. Su única amiga es su esposa, ¿verdad? Esa señora que usted tiene al lado, esa es su verdadera amiga, ¿verdad? Pero eso es otro tema para otro domingo, para que usted no se moleste mucho en esta mañana, ¿verdad? Servimos a conocidos, aún desconocidos, en el colegio, la escuela, donde quiera que Dios nos pone. Mateo 20, 26 al 28 dice, libro de Mateo, capítulo 20 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Versículo 27 dice: y el que quiera ser el primero entre ustedes, ¿qué tiene que hacer? Dice: servir a los demás. Dos cosas entonces, el libro de Mateo capítulo 5, 16 al 20, que habla acerca que Cristo vino a cumplir la ley. Primero el Cristo les dice a ellos: señores, no se trata de que usted explique bien los reglamentos, no se trata que usted enseñe bien, no se trata que usted se sepa la Biblia de pe a pa, no se trata que usted sea el mejor en la Biblia, no, se trata de que usted aplique lo que enseña, le dicen los fariseos. No solo eso, le dice: para que ustedes sean grandes en el reino, tienen que obedecer y tienen que servir a los demás. Pero los religiosos de este tiempo no servían a los demás.
Ellos creían que merecían ser servidos. Ellos merecían la atención, la aprobación y el servicio de todo el mundo. Entonces Jesús viene y le da vuelta al organigrama y dice: no. Para ser grande en el reino necesitamos obedecer al Señor y necesitamos servir al Señor. Servir a Dios, servir a su iglesia. Amar a Dios, amar a la gente. Si que alguien quiere ser grande en el reino, debe de asimilar y comprender que la palabra del Señor está aquí para ser leída, para ser enseñada, pero para ser aplicada. Porque hay mucha gente que es muy buena, que se sabe la Biblia, se sabe toda la Biblia, se sabe hermenéutica, sabe muchas cosas, pero su vida, su testimonio está muy alejado de lo que enseña. Eso no tiene sentido entonces, porque si alguien sabe mucho la Biblia pero no aplica lo que sabe, lo que usted tiene es inteligencia, y lo que necesitamos todos aquí es sabiduría de parte del Señor. Y la sabiduría solo se emana en una relación íntima con Dios, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en oración pero intensa en la casa del Señor, o intensa en su hogar, en su vehículo, donde quiera que usted va. Jesús les da un versículo a esta gente y los volteó a todos. Les dio un golpe fuerte, un golpe bajo. No hallaron qué hacer los fariseos. Y número 2, ¿cuál es esa justicia? Le dice Mateo 5:20, libro de Mateo capítulo 5 versículo 20. ¿Cuál es la justicia que tenían esta gente? ¿A qué se refiere el Señor con esta justicia? Mateo 5:20 dice la palabra, por favor, multimedia. 5: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Primero le dice: lo que ustedes saben solo es letra. Lo que ustedes saben de nada les sirve, porque ustedes no son pequeños en el reino de Dios, les dice. Número 2 les dice, número 2, la justicia que ustedes tienen no los lleva al reino de los cielos. La justicia que ustedes tienen no les alcanza para llegar a la patria celestial. ¿Cuál es la justicia de los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los escribas? Eran poderes políticos. Los escribas eran los que encargados de copiar toda la tradición judía. ¿Quiénes eran este tipo de gente? Eran gente muy inteligente. Los escribas eran gente que se sabían la Biblia entera. Los escribas manejaban la palabra del Señor. Los escribas literalmente escribían la palabra del Señor. Su trabajo diario era transcribir la palabra del Señor. El trabajo de los escribas era agarrar Génesis y lo volvían a transcribir, porque no había imprenta, obviamente, no existía cómo replicar la Biblia, replicar los libros, los primeros 5 libros. Entonces lo que ellos hacían era que escribían a mano. Los escribas, el trabajo de ellos era escribir la ley, y segundo paso era interpretar la ley. Y lo que ellos interpretaran de la ley, la gente lo tomaba como ley, literalmente. O sea que si un hombre interpretaba tal versículo del Antiguo Testamento, de los 613 preceptos, a la forma de él, la gente le creía. Eran gente de ley. Número 2, ¿quiénes eran los fariseos? Era el poder religioso. Los fariseos eran el poder religioso de Israel. Era gente muy importante, eran gente muy rica, eran gente con mucho poder religioso. Eran celosos de la ley, orgullosos, tradiciones por encima de la palabra. Era una religión exclusiva. No era una religión, no era incluyente de la comunidad. Solo ellos mismos tenían los mismos privilegios. También no solo eso, los fariseos, los escribas, los saduceos y todos los feos llegaron a ser el gran Sanedrín, que eran alrededor de 70 hombres ilustres de Israel. Ellos se reunían y ellos dictaban la ley de Israel. Dentro de esos 70 hombres existían los partidos políticos. Entonces vemos a Israel combinando la ley con la religión. Para mi criterio, muy mala relación, ¿no? A mi criterio. Y lo juntan las dos cosas. Entonces ellos interpretaban la ley a su modo, a su conveniencia. La ley aplicaba, cuando era de aplicar la justicia, la aplicaban al pobre, la aplicaban al ignorante, la aplicaban al pueblo. Pero ellos a sí mismos nunca se aplicaban la ley. Entonces Jesús viene y les da una fuerte exigencia y regaño. Le dice: la justicia de ustedes no los lleva al reino de los cielos. Y le dice a la gente, primero le dice a los fariseos, su justicia no los lleva al cielo. Después vuelve a ver al pueblo Jesús y le dice al pueblo: si la justicia de ustedes, pueblo de Israel, judíos que me escuchan, se parece a la de estos hombres, no van a entrar al reino de los cielos.
Usted y yo vemos este versículo ahora mismo y tal vez lo interpretamos como muy fácil, muy sencillo, pero cuando Jesús dijo eso, hermanos, sonaron tambores de guerra. Cuando Jesús mencionó que los fariseos y todos los feos de ahí de Israel religiosos no tenían poder alguno, sonaron los tambores de guerra en Israel. Les quitó el poder, les quitó la máscara, porque la justicia de ellos les pertenecía a ellos. La justicia de un religioso en aquellos tiempos era que ellos confiaban en lo que ellos eran y en lo que ellos hacían. Cuando usted le preguntaba a un religioso en Israel en qué confiaba, su justicia era en lo que ellos eran y en lo que ellos hacían. Y la justicia de Jesucristo no es eso. La justicia suya y mía que nosotros tenemos es en lo que Jesús es en nosotros y en lo que Jesús hace en nosotros y a través de nosotros. Vuelvo a repetirlo, la justicia de Dios en nosotros es ¿quién es Cristo Jesús en nosotros? Y número dos, ¿qué es lo que hace Cristo Jesús en nosotros? Hasta el son de hoy todavía la gente se pregunta cuál es su justicia. Hasta el son de hoy todavía salimos a las calles, donde quiera que usted vaya, la gente proclama su propia justicia. La gente proclama sus propios medios para salvarse. La gente proclama su propio estilo de vida al que cree, al que él o ella piensa que es el correcto. Porque todo es relativo, dice. Depende de la situación, es dependiendo del momento. No. La palabra de Dios es absoluta, es la verdad de Cristo, es la verdad de Dios en nosotros. Y la justicia del Señor en nosotros es al revés de la del mundo. En el mundo es lo que ellos son, en el mundo es lo que ellos hacen. La justicia de Dios en nosotros es ¿quién es Cristo Jesús en nosotros? ¿Y qué hace Cristo Jesús en nosotros y a través de nosotros? Vemos una historia en el libro de Lucas 18, 9 al 14, el libro de Lucas capítulo 18, del 9 en adelante. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo 10 dice, versículo 10, vamos: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el versículo 11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Decía el fariseo, gritaba en el templo: Dios, te doy gracias porque no soy como todos los demás hombres, porque son ladrones, son injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea que el fariseo oraba en alto y decía: vale que no me parezco a todos estos delincuentes que están en el templo hoy. Qué bueno. Dice el fariseo: yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. Y lo gritaba. El versículo 13 dice que el publicano estaba en una esquinita escuchando la oración del fariseo, del que se creía que tenía su justicia y tenía la libertad de decir lo que quisiera. El publicano, estando lejos, dice: no quería ni aún alzar los ojos al cielo, de la vergüenza, de la pena que sentía, de la tristeza de su pecado, de la tristeza de su perversión, de su condición, de su caída humana. Dice, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, ten misericordia de este pecador. Versículo 14 dice: y dice Jesús, yo les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, lo leemos todos por favor, mi shalom, 1, 2, 3, porque cualquiera será, pero eso sonó como muy tranquilo, no parecemos sanpedranos. Vamos a ver, 1, 2, 3, porque será humillado, y el que se humilla en la vida cristiana es muy diferente la vida cristiana en Cristo Jesús a los demás, a las miles de religiones que puedan existir. Se lo explico, yo sé que son versículos muy complejos de explicar, pero estoy tratando de que todo a nivel de edades lo entendamos y lo asimilamos. Existen muchísimas religiones, pero en Cristo existe una gran diferencia. Cuando usted y yo estamos sin Cristo, estamos en orgullo, estamos en soberbia, estamos en altivez, porque pensamos que merecemos todo lo que tenemos. Sin Cristo el hombre y mujer
piensa que se merece todo lo que hay en la vida, porque no ocupa de nadie más. El evangelio de Cristo es al revés. El evangelio es: nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor. En el evangelio de Cristo reconocemos la condición perversa. Reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. El evangelio de Cristo nos enseña que nadie tiene acceso a la vida eterna si no es por Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie tiene el poder de salvarse, nadie tiene el poder de curarse, nadie tiene el poder de ver la vida eterna si no es por Cristo Jesús. El evangelio de Cristo no es un club social. Por eso la iglesia evangélica no es un club social. Hay club social en la sociedad hondureña, en San Pedrana sí, hay muchos clubs. Y si alguien pertenece a un club, qué bueno, lo felicito. Personalmente yo no pertenezco a ningún club social. Si usted pertenece a uno de esos clubes, se unen por afinidad, por relación, porque ayudan socialmente a la gente, porque ayudan, qué sé yo, muchas cosas. Qué bien que lo haga. Pero esos son club social. La iglesia de Cristo no es club social. La iglesia de Cristo es la novia de Jesucristo, y un día Él pronto retorna por esta iglesia amada. Es un lugar donde la gente se restaura, se levanta, se sana. Es un lugar donde la gente entiende que su vida en Cristo Jesús está segura. Por eso cuando el evangelio siempre va a dar un golpe a la gente. Por eso el evangelio no se puede tener un evangelio light. No se puede tener un evangelio con dieta. ¿Cómo se llama esa dieta? Con la K, ¿cómo se llama? Keto. No me pregunte qué es, porque no sé qué es. Pero es una dieta famosa que la gente lo sigue. El evangelio no puede ser dietético. El evangelio no puede ser evangelio. ¿Cómo es la leche que también ahora que se toma? Ahora, light. Leche descremada, deslactosada. Ajá, ahora hay leche descremada, deslactosada, light. O sea, ya no es leche, pues. Ya no es leche esa vaina, ¿verdad? Yo como hermano, como yo me crié tomando leche de vaca, ¿verdad? No tengo el estómago con anticuerpos todavía de eso, ¿verdad? Imagínense aquellos años uno tomando leche de ahí de la vaca, hermano, ¿cuál sanidad había ahí, verdad? Pero el evangelio no puede compararse con lo suave. El evangelio de Jesucristo siempre irá en contra de todo pecado, en contra de toda maldición. Pero gloria a Dios, Cristo Jesús nos libertó de las cadenas del pecado. ¿Dónde está la iglesia que es libre en Cristo Jesús? Vamos, diga: somos libres en Cristo Jesús. Diga conmigo: las cadenas del pecado han sido rotas. Dígalo fuerte, vamos: las cadenas del pecado han sido rotas en mi vida. Levanta sus manos al cielo y diga: toda maldición, toda cadena de pecado, toda cadena de maldición se corta en mi vida, en mi familia. Se corta toda cadena de pecado, toda cadena de maldición, en el nombre de Jesús. Toda maldición se corta esta mañana. Estamos en Cristo Jesús. Significa nueva vida, significa libertad en Cristo Jesús, significa nuevos sueños, nuevos anhelos. ¿Dónde está la iglesia que dice: yo soy libre en Cristo Jesús? Toda cadena es rota en su vida, en su familia. Y las maldiciones en la vida, en la casa. En Cristo Jesús usted entiende que hay maldiciones, que usted dice: no puedo vivir así. Mi papá, mi abuelo vivía así. Y usted dice: no es justo, no es correcto, porque Cristo Jesús es luz, es nueva vida. Usted dice: yo no voy a vivir así. Yo no voy a cometer los mismos actos que cometieron mi familia. Yo voy a ser diferente. Voy a hablar diferente. Voy a comportarme diferente. Hay acciones, hay actitudes que no son correctas, son heredadas como maldiciones. Yo no voy a tenerlo. Eso es el poder del evangelio de Cristo Jesús. Cuando el hombre reconoce su ruina espiritual, cuando el hombre reconoce su quiebra espiritual y que necesita algo, y ese algo no lo encuentran en ningún lado, porque solo Cristo Jesús trae la paz al corazón del hombre. Solo Cristo Jesús trae paz al corazón del hombre. Termino con Juan 3, 1 en adelante. Dice Juan capítulo 3, 1 en adelante, dice: había un hombre de los fariseos, se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos, un hombre muy rico, muy importante.
un líder de la facción de los fariseos. Era una persona muy pudiente también económicamente. Este vino a Jesús de noche, diga conmigo, de noche, a escondidas, a oscuras, en las oscuras noches de Israel, desérticas. Le dijo, se encontró con Jesús, y de entrada este hombre muy inteligente, un hombre muy importante en la religión judía y en la comunidad judía de Israel en el tiempo de Jesús. Este hombre de entrada reconoce la autoridad de Jesús y le dice: Rabí, le dice, sabemos que has venido de Dios. Sabemos, o sea, plural. O sea que los religiosos, de manera oculta, de manera privada, sabían y reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. No lo querían decir públicamente, pero reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, porque Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. A ese adoramos en esta casa. Respondió Jesús y le dijo: sí, claro, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no va a poder ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no está diciendo esto con sarcasmo, no lo está diciendo en broma ni en chiste, porque pareciera como que se estaba burlando de Jesús. Y el hombre está confundido. Literalmente él en su intelecto dice: a ver, ¿cómo es que yo nacer de nuevo? ¿A dónde? ¿Cómo va a ser eso? Versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, nuevamente, el que no, lo leemos, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Si usted no se ha bautizado, ya se anunció hoy próximas charlas de bautismo. Por favor, no le pase más tiempo sin bautizarse, ¿no? Número 2, del Espíritu. ¿Cómo recibimos el Espíritu? Por medio de Cristo Jesús. Versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De eso no hay discusión. No te maravilles de lo que te acabo de decir. Es necesario que nazcas de nuevo, le dice. Nuevamente, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El 9 dice, versículo 9, vamos. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? El versículo 16 de ese mismo, versículo 16, por el tiempo no podemos leer todo el capítulo, es muy lindo, pero usted se sabe de memoria este versículo. Si usted no se sabe este versículo, hermano, usted está aplazado en Biblia, ¿verdad? 1, 2, 3, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. ¿Y cuántos han creído aquí en Cristo Jesús? ¿Cuántos dan un grito de victoria diciendo: gracias, Señor? Diga: gracias, Señor, porque mi vida te pertenece, mis generaciones te pertenecen y la eternidad está segura en mi vida. Ese Juan 3:16 es muy famoso, usted se lo sabe, y fue en un encuentro con Nicodemo que Jesús lo tuvo. Luego Nicodemo no volvemos a saber más de él en la Biblia. Sin embargo, Juan se encargó de dejarlo en la historia de la Biblia. Juan capítulo 7 dice, versículo 50: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era, dígalo conmigo, el cual era. O sea que de alguna forma Nicodemo aceptó a Cristo Jesús en el capítulo 3 de Juan. No se volvió su discípulo presencial, pero sí era uno de ellos, dice. Juan lo define. Dice que Nicodemo defendió a Jesús en un juicio. Le dijo, el cual era uno de ellos. Versículo 51, perdón. Él lo defiende a Jesús y le dice en el 51, tratando de defender la figura de Jesús: ¿Jesús juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Usted y yo muchas veces juzgamos a una persona en Cristo tal vez por las veces que se congrega, por las veces que sirve en la iglesia. Pero, amada iglesia, Nicodemo es la mejor muestra de cómo el evangelio de Jesucristo opera en una persona. A veces de forma oculta,
a veces de forma muy confidencial, a veces de forma muy tranquila, sin mucho viento. Por eso Jesús le dijo: tú escuchas el viento y no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es el Espíritu Santo. Y Dios opera de diferentes formas en todos los que estamos aquí. A veces muy lento, a veces como que no hay obra. Pero Juan se encargó de decir: ya Nicodemo era uno de los nuestros. Cuando volvemos a ver a Nicodemo, en el último versículo 19, capítulo 19, versículo 39, dice: última vez que vemos a Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús. Y nuevamente Juan se encarga de decir: el que había visitado a Jesús de noche, en la oscuridad. No quería darse a conocer, tenía temor, tenía miedo. Obviamente su vida dependía de su religión, pero sabía que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Dice que vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como de 100 libras. Versículo 40 dice, de ese mismo Juan 19: tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre. En el momento de la crucifixión, solo quedó la mamá, Madre María de Jesús, Juan, si no me equivoco, y no me recuerdo la otra persona. Después de la muerte de Jesús, escúcheme acá, todo el mundo salió huyendo, todo el mundo salió corriendo, nadie quería dar la cara. Solo apareció un señor que se llamaba José de Arimatea. Él donó el sepulcro para Jesús, su tumba, la donó. Y apareció Nicodemo, el hombre de los más importantes de los fariseos. Apareció Nicodemo y Juan se vuelve a encargar de decir: el que llegó a Jesús de noche, el que llegó a Jesús a escondidas, el que no se merecía nada, pero era uno de ellos. Ninguno de los 12 discípulos tuvo ese momento de estar con Jesús en el sepulcro. Dice la Biblia que este señor Nicodemo estuvo con Jesús en el sepulcro. Preparó el cuerpo de Jesús, dice. Lo embalsamaron con lienzos y con mirra y con aloes, algo muy caro que solo los ricos podían tener esos implementos. Ese hombre se encargó de estar en ese momento con el cuerpo de Jesús. Y don José, que donó el sepulcro, también estaba con Nicodemo, los dos ahí. Pero esa tumba era un alquiler muy corto tiempo, porque el cuerpo de Jesús solo estuvo 3 días ahí. Al tercer día resucitó y está en la diestra del Padre, y un día vuelve por nosotros, o un día Él regresa por la casa, por la iglesia. Vamos, diga gloria a Dios en esta mañana. ¿No le parece maravilloso? Nicodemo era el menos indicado. No había estado en los discipulados de Jesús. Nicodemo no estuvo en las charlas con Jesús. Nicodemo no lo vemos después en la Biblia. No estuvo en los milagros. No estuvo en los momentos críticos. No estuvo. Me imagino que Nicodemo, a lo largo, cuando estaban viendo que crucificaban a Jesús, sufrió, se dolió. Y cuando vio a Jesús crucificado, consiguió el lugar para sepultarlo y estuvo con el cuerpo. Dice la Biblia que él estuvo con el cuerpo de Jesús. Ninguno de los demás discípulos estuvo ahí. Por eso Dios obra de forma tan diferente en cada persona. No es el tiempo, no es la forma que corre, es la manera que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Por eso usted y yo nunca juzguemos la carrera de alguien más. Dios obra en formas que nosotros no entendemos, pero gloria a Dios por su misericordia. Me imagino que esta mañana habrá muchos Nicodemos de forma oculta. En su familia hay muchos Nicodemos de forma privada. No quieren darse a conocer. No quiero que vean que soy cristiano. No quiero que vean que yo soy evangélico, que voy a la iglesia. Pero ya ustedes esta mañana podemos decir: pero ya son de los nuestros. Esa familia, ese amigo, ese vecino, esa persona que usted conoce, que sabe que necesita de Dios, usted puede decir esta mañana: pero ya es de los nuestros, ya es del equipo de Jesucristo, ya forma parte de esa familia. Jesús estuvo con Nicodemo un rato, un momentito, una reunión en un túnel oscuro de las calles polvorientas de Israel, solos con él. En ese momento Jesús le enseñó a Nicodemo que todo mundo podía venir al Padre, pero solo por Jesucristo. Nicodemo tuvo una conversación con el maestro de maestros. Iglesia Michalón, que no se le pase un día más a usted sin estar con el maestro, sin adorarle, sin servirle. Ame su familia, ame a Dios, y que los mejores días de su vida estén pronto a venir. Por favor, le pido que se ponga de pie en esta hermosa mañana y levanta sus manos al cielo
y vamos a adorar al Señor solo un minutito, porque sé que ya me pasé unos minutos, pero es temprano todavía. Quiero que toda la iglesia levante sus manos al Señor, por favor. Nadie se quede sin adorarle, nadie se quede sin exaltarle en esta mañana. Lo dice fuerte, vamos. Lo dice fuerte, vamos. Vamos, iglesia, una su voz. Toda la iglesia, dígalo fuerte, vamos. Vamos. Ahí donde está, por favor, si tiene el privilegio de tener a su familia, abrácelos por favor esta mañana y diga: la gloria del Señor siempre se sea manifestada en la familia. Diga: la gloria del Señor se manifieste siempre en el matrimonio, en los hermanos, en las hermanas, en los padres, en los tíos, tías. La gloria del Señor siempre sea manifestada, Señor. Que nadie de la casa, Señor, vuelva atrás, nadie del hogar, Señor, retroceda. Todo lo contrario, la casa suya avanza en el nombre de Cristo Jesús. Familia victoriosa, familia llena del Señor, una familia llamada a resplandecer, una familia llamada a ser llena de la gloria del Señor. Y que aunque el proceso tal vez no se entienda muchas veces, aunque usted esté cruzando momentos difíciles, oscuros, y que la familia no lo entienda, pero tenga paz.
La mano del Dios Todopoderoso dirige su vida. Usted está en las manos del Dios poderoso, del Dios grande, del Dios sanador, del Dios que prospera, del Dios que restaura, del Dios que levanta, del Dios que liberta corazones oprimidos, corazones quebrados. Dios es experto en restaurar familias, en restaurar hijos, hijas, su casa, su familia. En el nombre de Jesús avanza. Nadie queda atrás. Todos avanzan para ver la gloria del Señor manifestada en su vida. Que la gloria del Señor le acompañe, le bendiga, y que este día y este mes sea bajo la gloria del Dios Todopoderoso. La iglesia del Señor da un fuerte grito de victoria. Amén.